Bueno, listo, perfecto. Siendo las 10:05 de la mañana, les damos de nuevo la bienvenida a todos los participantes que se unieron a la sesión de hoy. Recuerden que estamos en unos webinars a través del mes de noviembre con Acrobat, Adobe y controles empresariales. Para el día de hoy, vamos a presentar entonces nuestro webinar reutilización de contenidos PDF con Adobe y controles empresariales de la mano de nuestro especialista en controles, el señor Fabián González. Entonces, Fabi, adelante y bienvenidos todos. No olviden también que vamos a grabar la sesión para enviárselas a sus correos electrónicos y en el transcurso de la sesión vamos a compartir una breve encuesta para conocer sus opiniones. Entonces, ahora sí, sin más preámbulo, Fabi, adelante. Bienvenidos. Hola Ivonne, buen día. Muchas gracias a todos por asistir a este nuevo webinar. Bueno, sí, vamos a iniciar. Igual, lo que vamos a ver hoy, pues a las personas que han tenido la oportunidad de acompañarme en las dos sesiones previas, pues recordemos que esto ha sido como unos seminarios donde estamos viendo diferentes funcionalidades de Acrobat y sus servicios asociados. ¿Sí? Entonces, algunas de las cosas que ya vimos en las sesiones anteriores, pues las vamos a repasar el día de hoy, ¿sí? Aunque vamos a revisar muy puntualmente, pues esa serie de herramientas que me permiten, pues como tal, reutilizar todo el contenido, ¿sí? Reutilizar contenido PDF y asimismo traer de otros formatos esa información para poderlas plasmar en un PDF, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Aquí ya estoy compartiendo mi pantalla. Aplicaciones que usaremos hoy. Entonces vamos a ver una serie de funciones directamente desde el Acrobat, ¿sí? Tanto desde el escritorio, desde la aplicación móvil, como desde el navegador web, ¿sí? Herramientas de terceros como Office 365, funciones que pueden aplicarse dentro de OneDrive, perdón, Google Drive y Box. Bueno, entonces eso es lo que estaremos revisando. Puntualmente los temas que vamos a revisar: todas las funciones y características para poder trabajar, editar un documento PDF, hacer cambio de texto e imágenes, tal cual como si estuviéramos trabajando en el formato nativo. ¿Sí? Hago referencia con formato nativo. Nosotros cuando generamos un documento lo empezamos a generar desde un Word, un Excel, un PowerPoint, no sé, para los que son del sector de la arquitectura, no sé, en un Revit o en un AutoCAD. Cuando empezamos a generar toda esa información en ese tipo de programas, pues a la final lo que hacemos es plasmarlo sobre un documento que puede ser un plano, un documento de Word, una tabla de Excel. Y finalmente eso lo necesitamos plasmar en un único documento que conserve las mismas características, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que si yo elaboro un documento en Word o hago una publicación en Illustrator y necesito enviárselo a alguien, pues quiero que conserve todas esas características a pesar de que esa otra persona a la que le estoy compartiendo ese documento no cuente con el mismo software que yo trabajo. Entonces, digamos que esa es una de las razones de ser del PDF, que yo pueda mover la información que tengo en cierto formato, como puede ser en un AutoCAD, en un Revit, en un Word, en un archivo de Illustrator, que yo pueda exportarlo a un formato donde cualquier persona lo pueda visualizar con un software que sencillamente o que sea gratuito y que se permita instalar de una manera rápida y sencilla. Entonces vamos a revisar esa parte de edición, cómo agregar vínculos y marcadores. Esto va muy relacionado o va muy de la mano con los documentos de Word, ¿sí? Entonces algunas veces nosotros tenemos que generar marcadores o títulos para generar una tabla de contenido o alguna herramienta que permita visualizar de manera rápida y sencilla el contenido del documento. Entonces, cuando empezamos a generar los marcadores en Word, y esos mismos marcadores nosotros los podemos exportar a un PDF al momento de generar el documento. Que sea sencillo desplazarnos, visualizar y que podamos adicionar más marcadores sobre el documento PDF.
¿sí? Exportar PDF a otros formatos. Entonces, no sé, si yo de pronto descargué una plantilla en PDF de un currículum y de pronto sobre ese yo quiero hacer una edición, pero me resulta más sencillo en Word o en PowerPoint, alguna presentación para alguna plantilla, Acrobat tiene esa funcionalidad de poder exportar los documentos a otros formatos. Que si tengo un documento en PDF que contiene una tabla de costos, una información organizada a manera de columnas y filas, que todo eso lo pueda exportar de manera sencilla a un Excel y hacer, digamos que las operaciones correspondientes. Como siempre les recalco en cada uno de los webinars y de estas sesiones, recordemos que Acrobat no es solamente la aplicación que está instalada en la máquina, ¿sí? No es solamente el software que instala en mi computadora, sino que esto va mucho más allá, ¿sí? Tiene unos servicios asociados en la nube, un espacio de almacenamiento, unas aplicaciones móviles que permiten que las mismas herramientas que yo utilizo en el Acrobat instalado en la máquina las pueda utilizar también desde el navegador web, por medio del link que están viendo acá, ingresando allí con mi usuario y contraseña, y asimismo desde el navegador móvil, perdón, desde la aplicación móvil. Entonces, en este cuadro les hago un breve resumen de las herramientas que vamos a trabajar hoy, para qué aplican y para qué no. Sí, entonces, si podemos ver acá, Acrobat, la aplicación de escritorio, me permite hacer edición de documentos PDF, agregar marcadores y hacer exportación de archivos PDF. Desde la versión web de Acrobat, yo puedo hacer edición de documentos PDF, que es lo que incluye la edición, cambio de texto, modificación de imágenes, adición o eliminación de texto, reutilización de contenido, ¿sí? Poder hacer exportación de documentos. Entonces, no dependemos del Acrobat que tengo instalado en mi máquina, sino que desde la versión web, desde cualquier equipo, usando mi usuario y contraseña, yo puedo entrar allí, exportar un PDF a Excel, a Word, a PowerPoint, a TXT, lo que se requiera. Y desde la aplicación móvil también puedo hacer la misma edición y la misma exportación que desde el navegador web. ¿Qué puedo hacer desde SharePoint? Exportar documentos a PDF, igualmente desde OneDrive. Y desde Word, Excel y PowerPoint, ¿qué puedo lograr? Agregar vínculos y marcadores que se vayan directamente al PDF y asimismo lograr que los documentos que tengo en PDF se exporten de una manera muy nativa hacia estos tres formatos, Word, Excel y PowerPoint. Igualmente, desde la nube de Google Drive y la nube de Box, poder exportar documentos de manera rápida y sencilla. Creo que algo de esto lo vimos en una de las primeras sesiones donde les explicaba cómo puedo tomar un documento y simplemente llamando la herramienta de exportar desde las funciones de Drive, puedo tomar el documento y sacarlo a cualquier formato que necesite. Entonces vamos a empezar a revisar puntualmente lo que es como tal la edición de archivos PDF desde mi plataforma o desde mi aplicación, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen les muestro rápidamente que puedo realmente hacer una edición desde cualquier sitio, ¿sí? Si lo tengo en Acrobat, identifico el icono de edición, ¿sí? Que me permite, pues, hacer lo que ya ahorita vamos a mostrar. Igualmente desde el navegador web, recuerden documentcloud.adobe.com y allí tengo acceso a la herramienta de editar. Y desde la aplicación móvil, al momento de ingresar a ella, pues en la parte inferior voy a encontrar las diferentes funciones dentro de las cuales está la herramienta de editar PDF. Dentro de la barra de herramientas de editar PDFs tengo una serie de funciones, ¿sí? Que me permiten, pues como tal, editar documentos. Cuando hablo de editar documentos es editar texto, imágenes, estructuras de párrafo, contenido, márgenes, siempre y cuando los documentos no vengan protegidos. Y si vienen protegidos, pues obviamente debemos contar con las credenciales, la contraseña o el certificado para poder hacer edición de esos documentos, ¿sí? Acrobat no es una herramienta para vulnerar seguridad y que me permita editarlo venga o no venga con contraseña, porque pues es algo muy habitual que los usuarios crean que porque un documento está protegido, entonces porque tengo una herramienta profesional o una herramienta licenciada, yo puedo vulnerar la seguridad y editarlo. No. Los documentos que vienen ya encriptados, pues es necesario contar con la contraseña o con el certificado independiente si lo estoy abriendo con un simple visor de PDF o con un editor de PDF. Encontramos la herramienta también de vínculo.
para insertar hipervínculos sobre los documentos que nos permiten realizar los hipervínculos. Como tal, lograr que dentro del documento, al momento de dar clic sobre alguna zona de esa página, nos redireccione a una página web o que nos redireccione dentro del mismo documento a cierta ubicación en especial, a cierta página o a cierta parte de una página, y lograr que nos redireccione también a abrir ciertos documentos que estén dentro de mi máquina desde el sitio compartido. Y entonces eso también lo puedo realizar dentro de las funciones de edición. Y también pues la parte de marcadores. Como les decía, yo puedo empezar a generar una tabla de contenido directamente desde Word o desde mi procesador de texto, ¿sí? Lograr que todas esas páginas, cuando yo trabajo con un documento que tiene, no sé, 20, 50 páginas, pues es muy importante tener una tabla de marcadores que me permita dar clic en cierto marcador y me lleve directamente a esa página, ¿sí? Y eso también pues lo puedo empezar o lo puedo complementar más bien después de hacer esa conversión de Word a PDF, y en Word poder también ir adicionando marcadores sobre los que ya existen o empezar a crearlos desde cero. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios puntualmente para revisar la parte de edición y cómo podemos realizar esa parte de exportación de los marcadores de Word a PDF, ¿no? Entonces yo por acá tengo una serie de documentos para ejemplo, y uno de ellos es este PDF, el cual está, digamos que si observamos bien, tiene como un ajuste o como una organización de manera que parece una presentación, ¿sí? Que fue generado en un PowerPoint y que lo exportaron a un PDF, ¿sí? Y la ventaja de Acrobat es que me permite trabajar como si yo estuviera trabajando directamente en la aplicación desde donde se generó. Que si yo vengo aquí a las herramientas de edición, él va a detectar de manera rápida y sencilla lo que son las cajas de texto, las imágenes, la estructura del párrafo y lo más importante, reconoce la fuente con la que fue generado el documento. Y esa es otra de las características que tiene el PDF. No sé si la mencioné ahorita, pero igual es importante mencionarla. ¿Sí? Cuando tú exportas de cualquier formato a un PDF, la ventaja es que dentro del PDF se va a mantener la fuente con la que trabajaste. Y eso es muy importante para los diseñadores gráficos, ¿sí? Algunas veces cuando están trabajando directamente en Illustrator, en Photoshop o en InDesign, y cuando necesitan enviar el proyecto a alguien para revisión, tiene que compartirle todas las fuentes para que cuando abran el documento no se les dañe el estilo de la letra, del título, sino que tienen que compartir las fuentes para que primero las instalen en la máquina y después abran el documento y se vea tal cual como el diseñador lo generó. En Acrobat, la ventaja es que el documento se va como un paquete completo, ¿sí? Entonces, tú exportas a PDF y de una vez te incrusta las fuentes con las que se generó, sin importar si dentro de la máquina donde lo estás abriendo tienes esas fuentes o no. Pero más allá de eso, aparte de que el documento contiene esas fuentes, si tú intentas editarlo, pues obviamente debes tener instaladas esas fuentes en la máquina para hacer una edición correcta. ¿Sí? Digamos que a mí me pudieron haber enviado este documento en otra fuente, pero igual lo estoy visualizando con esa fuente. Pero si yo intento editarlo, pues no voy a tener esa fuente acá instalada. Entonces va a ser necesario hacer una modificación de todo el documento con una fuente que yo tenga o pedir que me permitan instalar esa fuente. Entonces, dentro de este documento, si se dan cuenta en la parte inferior, a medida que yo me voy desplazando, lo que va haciendo Adobe es, o más bien Acrobat, es un reconocimiento de caracteres, ¿sí? Donde él analiza el documento y dice, mire, aquí hay texto, es un tipo de texto, aquí son imágenes, esto es lo que puede hacer con las imágenes, y él va procesando a medida que yo me voy desplazando para poder hacer la edición correspondiente, ¿sí? Que si yo quiero modificar las fuentes, y esto es muy importante, por ejemplo, este tipo de fuentes que contiene este documento, Adobe dice, mire, esta fuente realmente no encuentro la fuente exacta, pero encontré una fuente que es muy similar y que podría aplicarse. ¿Y cómo sé que está diciéndome que es una fuente similar? Porque le está poniendo un asterisco al lado de la fuente. Me indica, mire, esta es la fuente más aproximada que encontré. Por si usted quiere hacer alguna edición, puede que no se vea muy similar, pero es lo más aproximado que puede encontrar. ¿Sí? De igual manera, no pasa en todos los casos. Hay fuentes muy genéricas que son sencillas de identificar, son sencillas de editar, como por ejemplo la de este título. Detecta que sí, es un formato Arial y que está seguro de que esa es realmente la fuente. Entonces,
digamos que esa es una de las características en cuanto a la parte de edición de texto. Otra de las características que están dentro de la parte de edición es la parte de estructurar párrafos, que yo sí quiero ajustarla de manera centrada, a izquierda, a derecha, justificada. Todo esto lo puedo hacer de una manera sencilla. Y entrando a la parte de imágenes, ¿sí? Cuando yo selecciono un objeto, ¿sí? Él detecta que es un formato de imagen. Entonces aquí yo puedo también, igualmente, invertir, ¿sí? Voltear verticalmente, horizontalmente, recortar la imagen. Entonces puedo hacer pequeñas ediciones directamente en Acrobat sin necesidad de tener que abrir una herramienta para edición de imágenes, ¿sí? Asimismo, hacer una rotación de imágenes, o que si yo quiero hacer una modificación o un reemplazo de imágenes, desde aquí tengo un botón que me permite hacer esa función de una manera rápida y sencilla. Simplemente busco la imagen, él elimina la anterior y pone la siguiente, conservando la misma, digamos, las mismas características de la cajita donde debería ir la imagen. Y hay algo mucho más interesante acá en la parte de edición de imágenes, y es que yo me puedo conectar directamente con las aplicaciones para edición de imágenes para abrirlas desde acá. Entonces, en este caso, pues yo tengo instalado Photoshop. Yo podría tomar esta imagen y desde acá directamente decirle, ábramela en Photoshop, y cada cambio que yo vaya haciendo en Photoshop me lo va sincronizando directamente en mi PDF, ¿sí? Digamos que Paint lo reconoce el sistema operativo como un editor de imágenes, pero pues sabemos que es muy básico para poder hacer un retoque, y más si es dentro de una fotografía de alta calidad. Entonces, esa es otra de las funcionalidades que me permite hacer Acrobat sin necesidad de depender de otras herramientas o de hacer un proceso mucho más extenso como tendría que ser, digamos, ir a buscar esta imagen en mi explorador, abrirla en Photoshop, editar, guardar, volver a abrir el PDF y después decirle cambiar, sino que directamente desde aquí puedo hacer eso de una manera rápida. Bueno, hay una parte puntual que quiero mostrarles que de pronto no incluí dentro de mis diapositivas, y es la parte de la reutilización de contenido, ¿sí? Entonces, resulta que en algunos casos, y es muy común ver ese tipo de escenarios, donde yo generé un documento, ¿sí? Generé un documento, digamos, en Word, en Excel, en lo que sea, ¿sí? En cualquier formato. Y resulta que ese documento yo lo elaboré y tenía que ser impreso, y se lo pasé a alguien para revisión, y entonces me dijo que ese documento no servía, que tocaba modificarlo. Y por cierto motivo, ese documento que yo elaboré se me eliminó, se me borró, me cambiaron el equipo, ya no tengo acceso a ese documento y únicamente cuento con el documento físico, ¿sí? Algunas veces tenemos que partir de un documento para poder empezar a hacer una edición y no empezar a hacer un proceso desde cero, ¿sí? Entonces, Acrobat cuenta con una característica muy importante que lo que permite es hacer un análisis de documentos escaneados para convertirlos en documentos editables, ¿sí? Por ejemplo, algunos escáneres, yo creo que hoy en día ya la mayoría cuentan con esa funcionalidad de directamente desde el escáner convertirme el documento PDF, ¿sí? Pero hay algunos escáneres o algunas herramientas que no lo permiten, y lo que hacen es, bueno, te escaneo el documento, te lo dejo en un formato de imagen, ¿sí? Aquí ya tenemos un avance porque ya estamos pasando de un documento físico a un documento digital, pero ese documento digital se sigue comportando con una imagen, ¿sí? Sabemos que hay contenido adentro porque lo podemos leer y podemos analizar lo que está acá, pero la computadora y la máquina donde estamos trabajando no lo está viendo así, lo está viendo también como una fotografía, no sabe qué contenido está allí, por lo cual no lo podemos editar o modificar. Ahí es donde entra Acrobat, ¿sí? Y aquí podemos utilizar varias herramientas en un solo proceso. La primera es poder seleccionar todos los documentos que tenemos escaneados. Digamos que estos 4 documentos forman parte de uno solo, ¿sí? Entonces yo lo que necesito es, primero que todo, unificar todo esto en un solo archivo, posteriormente convertirlo a PDF y finalmente lograr que Acrobat lo analice y detecte qué es texto y qué es imágenes, y empezar a trabajar desde allí. ¿Para qué me sirve esa identificación de contenido? A esto se le llama OCR, ¿sí? Reconocimiento óptico de caracteres, ¿sí?
no solamente para editar, esto aplica para muchas tareas y muchas funciones que realizamos a diario. Hacer búsquedas de información, por ejemplo, tenemos una Z con, no sé, 400 facturas, necesitamos buscar un código en específico, nosotros podemos digitalizar todo eso, hacer un proceso de análisis del contenido, ¿sí? Y posteriormente que Acrobat se encargue de buscar esas palabras, frases consecutivos, números o lo que sea dentro de esos documentos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Vamos a tomar estos 4 documentos, ¿sí? Inicialmente lo que vamos a hacer es convertirlos a PDF, unificarlos y posteriormente hacer una búsqueda o una edición dentro de ellos. Y es un proceso muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es seleccionar los 4 documentos, clic derecho, aquí voy a encontrar 2 opciones, ¿sí? Convertir a PDF. Esta opción lo que va a hacer es que cada documento por separado me lo va a mantener así, solamente que me lo va a convertir a PDF, pero va a seguir siendo un documento por separado, ¿sí? Y la otra función, que es la que vamos a utilizar, es combinarlos, ¿sí? Que tome todos estos documentos y me los combine en un solo documento de PDF. Ahora, es importante mencionar que yo podría tomar varios documentos de diferentes tipos de formato, ¿sí? Entonces, si yo tengo acá un Word, un Excel, un PowerPoint, un TXT, igual, entonces yo también puedo tomar esos 4 documentos, darle clic derecho y decirle combinar, ¿sí? Cuando yo activo esta función, automáticamente me lanza el Acrobat y me permite visualizar a manera de miniatura los documentos que quiero unificar, ¿sí? ¿Y para qué los puedo visualizar? Para asegurarme de que el orden en el que me los está mostrando es como van a quedar finalmente. O si no, pues sencillamente yo puedo decirle, no, mire, yo quiero que este documento vaya aquí en la tercera página, este documento va de primeras, tal vez este documento no debería ir, entonces lo podría eliminar, cosas así. Creo que hay un micrófono abierto. ¿Me ayudas, Iván, por favor, por ahí? O no sé si hay alguna duda, pregunta. Ok. Bueno, entonces una vez estamos seguros, bueno, obviamente aquí hay una barra deslizante donde yo puedo ampliar esas miniaturas para visualizar de una mejor manera, pues, los documentos que yo quiero combinar. Listo. Después de analizar y entender cómo quiero que quede el documento, combinamos. ¿Sí? Entonces aquí ya hizo la conversión a PDF, pero aún yo no puedo lograr hacer una edición de documento, ¿sí? No puedo detectar el contenido. Digamos que sigue siendo una imagen convertida a PDF, pero que aún no se reconoce la información que está dentro de él. Aquí también, para irnos adelantando un poquito al otro punto que vamos a revisar, encontramos también que cuando nosotros hacemos una combinación de documentos en uno solo, Adobe también me empieza a generar unos marcadores, ¿sí? Como les mencionaba, los marcadores, digamos que son esas etiquetas que me ayudan a desplazarme a cada página o a cada parte importante del documento donde yo lo genere. Adobe o Acrobat, cuando yo genero una combinación de documentos, ¿sí? En este caso, pues es sencillo detectar en dónde está cada documento porque pues inicialmente era una página de cada uno, ¿no? Pero vuelvo al ejemplo cuando yo tengo, por ejemplo, un archivo de Word de 20 páginas y lo combino con un Excel que tiene 3 hojas y lo combino con un PowerPoint que tiene 10 diapositivas. Entonces, ahí sí se pone más complicado poder detectar en dónde está cada punto o toda la información. Por eso Acrobat, de manera por defecto, me genera un marcador por cada documento que anteriormente era individual. Y con eso me permite pues desplazarme más rápido por cada uno de ellos. Ahora, volviendo a la parte de edición, entonces, una vez tenemos el PDF, dentro de la barra de herramientas o la barra de búsqueda de herramientas, podemos buscar la herramienta OCR, ¿sí? Nos escribimos OCR en esta barra de búsqueda, la primera herramienta que nos muestra es esta, reconocer texto, ¿sí? Esa es la herramienta que vamos a utilizar. Y acá lo único que tenemos que parametrizar es en qué idioma se encuentra el documento, ¿sí?
En este caso viene por defecto el idioma de la plataforma o del Acrobat en español, pero si nos damos cuenta el documento está en inglés. ¿Para qué hacemos esto? Para que Acrobat, con su sistema de inteligencia artificial, pueda analizar de una manera más eficiente el contenido del documento, ¿sí? Y también para que nos ayude con todo el tema de corrección ortográfica. Entonces, preferiblemente ajustar el idioma a la que tenga el documento, no a la que nosotros tengamos en el sistema operativo. Voy a aplicar el ajuste idioma inglés y ahora sí le voy a decir reconózcame el texto dentro de este documento. Listo, él ya revisó absolutamente todo dentro del documento, ya detecta donde hay imágenes, donde hay texto, yo puedo seleccionar y hacer copia de contenido, entonces por ejemplo esta palabra yo la podría copiar, si la abro y la pego por acá, ya detectamos que, o podemos ver que Acrobat ya se encargó de analizar todo el documento y es casi como si estuviéramos trabajando en un Word, ¿sí? Entonces aquí simplemente lo que estoy haciendo ya es copiar contenido. Pero recuerden que yo puedo hacer mucho más con ese contenido, ¿sí? Por ejemplo, activar la función control F para que venga acá y me busque, no sé, la palabra ozone, ¿sí? A lo largo de las 4 páginas que contiene ese documento. Sí, con eso voy a poder detectar información de una manera más rápida y sencilla. Y finalmente lo que mayormente se necesita en este tipo de casos, que es poder hacer una edición. Entonces vengo acá a la herramienta de editar PDF y él nuevamente empieza a analizar, pero de una manera mucho más detallada, porque esta vez lo que necesita saber es, bueno, qué tipo de fuente podría ser la similar para que si este usuario quiere modificarla, pues se ajuste de la manera más sencilla. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo ya quiero empezar a trabajar sobre ese documento, eliminar texto, agregar, lo que sea, pues lo voy a poder hacer de una manera más rápida y sencilla. Es más, ya partiendo de un documento que tengo así, que se reconocen los caracteres, pues yo ya podría pasar a un proceso de exportarlo a un Word, ¿sí? Para trabajarlo de una mejor manera si requiere de pronto crear tablas de contenido, estilos de título y todas esas otras funciones. Bueno, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento. No sé si todo está claro hasta ahí. Bueno, entonces avancemos. Vamos a revisar la parte de marcadores, que es, pues, digamos que una herramienta muy sencilla de utilizar, pero sí quiero que de pronto pues le saquemos un gran provecho cuando necesitemos hacer ese tipo de funciones. Yo tengo acá otro documento de ejemplo. Es este Word, ¿sí? Este Word contiene, a ver, creo 14 páginas, ¿sí? Pero este Word ya contiene una tabla de contenido, ¿sí? O tiene unos marcadores. Entonces, si yo vengo acá, a la función de insertar, yo podría desde acá directamente empezar a crear más marcadores basado en la información que tiene el documento. Sí, entonces cuando yo genero una tabla de marcadores es para poder desplazarme sobre el documento y llegar de una manera rápida. Cuando yo tengo instalado Acrobat en mi equipo, y si tengo Office 365, automáticamente me adiciona este botón, ¿sí? Este botón que dice Acrobat. Entonces desde aquí yo puedo puedo convertir un documento a PDF de una manera rápida y sencilla. Y adicionalmente, ¿sí? Puedo también configurar una serie de preferencias para que ese documento que estoy convirtiendo se lleve toda la información que genere desde mi Word. Y en ese caso, por ejemplo, poder lograr que la información que contiene como hipervínculos y marcadores los siga manteniendo y se vayan hacia allá. Entonces,
Por eso tengo una serie de herramientas también en ese botoncito de Acrobat, que no es solamente para crear, aunque esto me agiliza el tiempo a comparación de decirle archivo, archivo guardar como PDF, darle un nombre, sino desde aquí hacer un proceso más rápido, ¿sí? Entonces yo podría decirle aquí guardar. Ya parametrizamos que sí, quiero que se lleven los marcadores que fueron generados en algún momento. Listo. Ya tengo la conversión, el documento PDF. Y si venimos aquí al botoncito de marcadores, pues ya encontramos todos los marcadores que fueron generados directamente en el Word, ¿sí? El marcador principal o el título 1, y así sucesivamente el título 2, si me quiero desplazar a la siguiente parte. Entonces, es una función que me permite agilizar también esos trabajos y esos procesos para poder identificar información que está dentro de un documento, ¿sí? Que si necesito adicionar un marcador, ¿sí? Directamente ya acá lo puedo hacer. ¿Sí? Aquí tengo el botoncito de nuevo marcador, simplemente selecciono la parte o la sección del documento a donde me quiera desplazar mediante ese marcador. Aprovechando este documento, vamos a entrar nuevamente a la función de editar. Y desde aquí, pues que veamos cómo puedo añadir esos vínculos, ¿sí? Como les decía ahorita, yo puedo añadir o crear vínculos, ¿sí? Para lo que yo requiera. Entonces, por ejemplo, quiero incrustar un vínculo para este icono, ¿sí? Y aquí selecciono, entonces, para que me lleve a cierta parte dentro de una página, o que me abra un archivo, o que me mande a una página web, o si quiero que ejecute alguna función en específico, ¿sí? Eso también lo puedo lograr. Que si quiero que el campo o el botoncito que yo estoy creando sea visible o sea invisible, que simplemente dé el clic allí, todo eso lo puedo parametrizar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá podría decirle que me abra la página de Adobe al momento de dar clic allí. ¿Listo? Como es un botón visible, cuando yo vengo acá a dar clic, bueno, primero tengo que cerrar la función de editar y ya está parametrizado para que me lleve a cierto sitio. Y lo mismo podría lograr, no sé, de pronto este documento, aquí vemos que hay una tabla de costos o algo así. Entonces que cuando se mencione aquí tabla de costos, dé clic y me lleve directamente a esa parte del documento. Eso también lo puedo lograr con los hipervínculos. Bueno, avancemos un poco, vamos a revisar la parte de exportación de archivos. Entonces, igual, la función de exportar documentos está incluida en todos los servicios de Acrobat, en la aplicación de escritorio, en el navegador web y asimismo desde mi aplicación móvil. Si ya sea para Android o para iPhone, tengo la herramienta de exportar. Tengo diferentes opciones para exportar un documento, ¿no? No solamente a Word o Excel o PowerPoint, puedo sacarlos tipo imagen, tipo HTML, tipo TXT y otros formatos más. En este caso vamos a hacer el ejercicio directamente desde el navegador web, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejercicio donde voy a tomar un documento de PDF y lo voy a mandar a una presentación en PowerPoint para poder hacer una edición mucho más sencilla. Entonces, para recordarles cómo ingreso al portal web, documentcloud.adobe.com. ¿Listo? Y desde allí, entonces voy a tener acceso, ¿sí? A las diferentes herramientas, a mis documentos. Recordemos que dentro de Acrobat nosotros tenemos un espacio de almacenamiento de 100 gigas donde yo puedo subir documentos en cualquier formato, ¿sí? Si lo tengo en Excel,
Word, PowerPoint. Esto es una nube que me permite subir cualquier tipo de archivo. Pero cuando subo archivos puntualmente en PDF, pues me habilita las funciones para poder hacer edición de documentos PDF. Aquí dentro de las herramientas de editar, sí, tengo diferentes funciones. Disculpen. Entonces, aquí tenemos diferentes herramientas que me permiten pues editar, compartir, exportar, convertir, lo que sea. ¿Sí? Y aquí pues vemos puntualmente las herramientas de exportar. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar esta herramienta. ¿Sí? Entonces aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar el documento. Que si lo tengo, si lo utilicé recientemente y lo tengo en la nube de Adobe, pues aquí puedo venir y buscar el documento, ¿sí? O sencillamente, pues si lo tengo guardado localmente, entonces venimos, buscamos el documento. Creo que por aquí tengo algún documento de ejemplo sobre mi escritorio. Podría ser este. Sí, este documento en PDF, lo selecciono y desde aquí, pues bueno, tengo que definir a qué formato lo quiero sacar. Entonces aquí encontramos las diferentes funciones. PowerPoint, Excel, imágenes, RTF o TXT o Word. ¿Sí? En este caso, este documento lo vamos a trabajar en Word. Yo creo que es más sencillo por la cantidad de texto que tiene. ¿Sí? Aunque también lo podría pasar a PowerPoint, o bueno, podría hacer la prueba en qué editor me queda mucho más optimizado para hacer los cambios que yo necesite. Listo. Aquí ya está el documento convertido, ¿sí? Y lo que puedo hacer desde acá es descargando directamente, ya para poder abrirlo sobre mi editor de texto, en este caso el Word que tengo instalado en la máquina. Listo, aquí ya encontramos el documento. Me trajo el texto con la fuente correspondiente de una manera rápida, sencilla. Me trajo hasta los comentarios, ¿sí? Me trae todos los comentarios que yo generé en el Acrobat inicialmente, donde yo los puedo ocultar, visualizar, ajustarlos, todas las tablets, las imágenes. Entonces, yo pude haber exportado esto en PowerPoint y que me trajera cada página por diapositiva, y eso es muy útil también. Igual funciona con Excel. Cuando yo tengo una tabla de datos, no sé, filas y columnas, también puedo seleccionar únicamente la tabla, darle clic derecho, exportar esta sección del documento. No necesariamente tengo que mandar todo el documento, ¿sí? Sino selecciono puntualmente lo que necesito y le digo expórtemelo a cierto formato. Esas eran, digamos que las funciones que quería presentarles el día de hoy. ¿Sí? Vimos toda la parte de edición de texto, imágenes, cómo poder exportar documentos desde SharePoint o desde OneDrive, simplemente seleccionando el documento en mi librería o en mi sitio o en mi carpeta y llamando a la función. Él ya se encarga de exportar de una manera rápida y sencilla. ¿En qué me beneficia eso? Que no tengo que tomar el documento que tengo en OneDrive, descargarlo a mi equipo, abrirlo con Acrobat y después decirle exportarlo, sino que directamente desde acá se logra hacer esa función. Igualmente, desde Google Drive, ¿sí? Entonces, vengo al documento, doy clic derecho, traigo las funciones de Acrobat y le digo exportar. Y asimismo desde Box. Busco el documento, le digo con qué lo quiero abrir, selecciono la funcionalidad de Acrobat, busco dentro de las herramientas de edición la herramienta exportar. Entonces, para hacer un breve resumen, ¿qué revisamos el día de hoy? Edición de documentos PDF, cambio de texto e imágenes, agregar vínculos y marcadores,
Adicionalmente revisamos la parte de OCR, reutilización de contenido, a pesar de que provenía de un documento físico, sí, que fue escaneado previamente, y la exportación de PDF a otros formatos desde las diferentes plataformas. Les voy a compartir esta presentación. Aquí contiene también pues unos links o hipervínculos que les van a llevar a la parte de HelpDev de Adobe, ¿sí? Donde van a encontrar una serie de tutoriales y muchos más refuerzos referente a lo que acabamos de ver. Muchas gracias a todos por su tiempo, pues espero que esta sesión también haya sido de gran provecho. No sé si tienen dudas, preguntas, algún caso puntual de algún proceso que ustedes quieren realizar en el cual les pueda apoyar, con todo gusto. Agradecemos a todos pues por su asistencia. No olviden que en la cajita de los chats está el link de la encuesta, perdón, para conocer su opinión. Que tengan un feliz resto de día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su tiempo, que estén muy bien. Hasta luego.